Buenas noches a todos y todas. Como señalaban mis compañeros, les agradecemos. Es un día muy cansado. Ya a las 2 de la tarde, bueno, a las 3 y algo, ya Roger y yo habíamos hablado de que íbamos a estar en un momento un poco crítico a nivel de viernes, y a razón de eso decidimos recortar bastante lo que es la temática que traíamos el día de hoy, pensando en los aspectos sustanciales que en principio nos toca a nosotros valorar a partir del tema de incidentes. Es un tema que, como lo señalaba Ignacio ahorita, es controversial. Ahorita, desde que se inició en octubre, empezamos, en mi caso, a trabajar en el Tribunal Colegiado Civil de San José, y a partir de febrero comencé como gestor de reforma, pero ya tenía alguna noción, algunas ideas de cosas que se podían haber presentado desde antes, y de lo que igualmente nosotros nos hemos dado cuenta a través de las visitas que hemos hecho como gestores de reforma a casi los 70 despachos civiles que hay en el país. Bueno, todos los 70 despachos civiles que hemos hecho durante este año y que hemos valorado a partir de las cosas que se van presentando en los despachos, las mismas dudas que se van generando por parte de los jueces y de cosas que hemos ido comentando a raíz de todas estas actividades. Pues bien, el tema de los incidentes, como lo habíamos valorado o conversado, tiene algo para nosotros de suma importancia. Y habíamos sacado una reflexión o un par de reflexiones de lo que implica el tema de los incidentes en los procesos. Es tan fuerte o implica tanta impacto en un proceso el tema de los incidentes que existen autores que hablan de sus efectos a razón de lo que eventualmente han experimentado en otras latitudes. Por ejemplo, don Pablo Saavedra Gallo dice: los estudios de todos los tiempos no ahorran calificativos para advertirnos que entramos en una zona minada del proceso civil, el sector que puede hacer estallar por los aires las buenas intenciones de cualquier reforma legislativa. El don Pablo Saavedra, catedrático civil de la UNED de España, nos señala en específico de que una mal forma de llevar, o unos incidentes aplicados de mala forma en una reforma pueden echar a perder cualquier reforma que busque celeridad en el proceso. En ese sentido es muy delicado entonces tomar a la ligera el incidente como algo tal vez no de la misma importancia que el proceso principal. Si dejamos que unos incidentes nos lleven de esa forma al trabajo, nos puede llevar al traste con el trabajo que se ha llegado o se ha llevado por parte de muchos juzgadores. También, por ejemplo, Alcubilla señala que si se quiere una cuestión judicial no tenga fin, no hay más que multiplicar los artículos en tiendas e incidentes. Entre más incidentes se puedan plantear en un proceso, podría llevarnos a nosotros a mayor cantidad de conflictos dentro del proceso que lo hagan interminable. Ok, eso es un tema para introducir lo que a nosotros nos interesa en este momento, que es hablar del proceso incidental como tal. ¿Qué aspectos nos interesa rescatar aquí? Bueno, dentro de la concepción incidental hemos hablado de temas que tienen que ver con los incidentes fuera de audiencia y con los incidentes dentro de la audiencia. Ahorita los incidentes fuera de audiencia se conciben a partir de la existencia de un procedimiento prácticamente escrito, donde se da un emplazamiento a las partes por 3 días, se da una audiencia, si hay prueba, dentro de los 10 días siguientes, y después se dicta la resolución de fondo. En el proceso de audiencia es completamente distinto. El tema en concreto, voy a ver porque tengo que adelantar varias filminas. En el proceso de incidente en audiencia es algo nuevo o novedoso para nosotros, principalmente los que tramitamos ahorita proceso civil, por el hecho de que lo que vemos es una actividad muy rápida. Es decir, vemos actividad procesal a partir de las nuevas concepciones del proceso, en donde la actividad es sumamente rápida, no tenemos tiempo como para ponernos a analizar muchas cosas de fondo, no tenemos tiempo para poder ponernos a analizar muchos aspectos de carácter sustantivo, sino que tenemos que ir al punto en concreto. Hay incidentes que están relacionados, como lo decía o lo señaló en su momento el compañero, que
que referían, compañero Ignacio, perdón, que referían a muchas actividades dentro de la actividad o dentro de la actividad procesal, tanto de juzgados como de tribunales colegiados. Esos incidentes están relacionados a muchos aspectos que en principio podrían tener que ver con un procedimiento en concreto. Pero hay otros de audiencia que en principio no están debidamente tipificados. Esos son también los conocidos incidentes innominados. ¿Cuál es la problemática con los incidentes innominados? Bueno, cualquier cosa puede tramitarse a través de ese tipo de incidentes. Y dependerá del juez decidir en ese momento si esos incidentes en específico podrían generar algún problema dentro de la actividad. Por ello es tan importante señalar que los incidentes en audiencia requieren de un buen manejo por parte del juez. Y además requieren, y es un aspecto que muchas veces se presume, o lo tenemos que presumir, de muy buena fe de parte de las partes que están litigando. Entonces la idea es que se pueda discriminar en esos supuestos los aspectos que nos llevan efectivamente a verificar si ese incidente va con un sentido propio del proceso, si afecta el proceso o si eventualmente podría ser un incidente de carácter dilatorio. Eso es un aspecto que es sumamente importante destacarlo. Un tema que también queremos mencionar es el tema de lo que corresponde a la incidencia. ¿Qué es la incidencia como tal? Doctrinariamente, hemos visto algún tipo de definiciones en donde señala a la incidencia como el proceso paralelo a un proceso principal que depende del proceso principal, pero que en principio, dentro de su concepción específica, tal y como lo señala el artículo 113, es cuando es necesario resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal y no exista otro procedimiento establecido. Esa es la principal consideración que nos señala relacionado con el tema del incidente. Esa es una primera definición que en principio podría considerarse para los efectos de fijar qué es un incidente como tal. Hasta ahora no he dicho nada fuera de lo común dentro del ámbito del proceso. Pero ¿qué es lo que eventualmente nos genera ahorita conflicto con estos temas? Vamos a ver. Los conceptos confusos de aplicación. Lo que nos señalaba don Ignacio ahorita de los temas que señalan incidente, tiene una problemática en un ámbito conceptual. Un tema primordial es lo que refiere a trámite incidental, vía incidental y proceso incidental. En el código se señala esos tres elementos. Trámite incidental, ¿qué es un trámite incidental? ¿Qué es una vía incidental y qué es un proceso incidental como tal? ¿Existen diferencias, nos preguntamos, entre el trámite incidental, la vía incidental y el proceso incidental? ¿Cuál es el trámite que se debe dar entonces a cada uno de ellos? ¿Hay algún determinado el concepto dentro del ámbito del proceso? Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿ese trámite es igual o es diferente según se indique en cada uno de ellos? Ese aspecto del 113 y 114 del Código Procesal Civil recibe alguna variación o recibe alguna distinción con los otros supuestos que Ignacio nos señaló ahora de incidentes dentro del proceso o de los trámites incidentales. Y más allá de eso, el efecto de cada cosa que se resuelva en cada uno de ellos, ¿tendremos que concebirlo como un auto? ¿Debemos concebirlo como una sentencia? Y obviamente, si lo concebimos como sentencia, ¿qué tipo de recursos caben contra cada una de las resoluciones que se dicten al final del trámite, en cada uno de esos supuestos? ¿Revocatoria de apelación, solo revocatoria, o apelación únicamente? Tendríamos que verificarlo a partir de la idea de clarificar esos conceptos. ¿Por qué? Porque hay una problemática también que se relaciona con este tema, y es los efectos, por ejemplo, alcances y limitaciones del artículo 67.3.12 en los otros temas relacionados. ¿Y a qué se refiere ese 67.3.12? De que lo que se resuelvan esos trámites incidentales tiene apelación. Si nosotros nos volvemos muy formalistas o eventualmente nos volvemos muy literalistas de la norma, le estaríamos dando pie a apelación a todos los incidentes que se tramiten en el proceso o a todas las vías incidentales que señala el código que se tramiten en el proceso.
o a cualquier ocurrencia que se tramite como incidente en el proceso. Entonces, eso nos llevaría a muchísimas cuestiones incidentales que eventualmente las partes podrían solicitar y que todas, basados en esa consideración, tendrían que resolverse a través de el tema del incidente, con la resolución del incidente y eventualmente con la apelación para cada uno de ellos. Obviamente eso nos saturaría, ya viéndolo desde el punto de vista de los efectos que produce, los tribunales de apelación, teniendo un montón de procesos que no avanzarían o que eventualmente generarían una problemática del avance. Y eso también tenemos que relacionarlo con los otros aspectos de los motivos de apelación del 67.3. ¿Y eso por qué? Porque, y ahí me lleva a empezar a sacar diferencias, ese 67.3 relaciona otros aspectos que por su naturaleza se tramitan por la vía incidental, pero que les da una apelación limitada o un efecto limitado en la apelación. Por ello deberías analizarse a la hora de que se presenta un tipo de trámite incidental si existe alguna diferencia. ¿A qué nos lleva esto? A otro supuesto, la necesidad de que los jueces hagan un criterio de interpretación de normas con la aplicación de principios. Y tal vez algunos me verán feo y me dirán, esto es muy arriesgado, confía tanto en los jueces, para efectos de que empiecen a decidir a qué le dan apelación y a qué no. Bueno, lamentablemente sí creo yo, con todo el respeto que me merece cada uno de los redactores del código y las personas que participaron ahí, que este tema genera un poquito de confusión. Y el efecto de la confusión nos lleva a una necesidad de que se haga una valoración y se interprete en cada uno de los temas qué cuestiones realmente podrían tener apelación a partir de un trámite incidental o a partir de una consideración de un proceso incidental o de un incidente como tal. Tiene que definirse, tiene que aclararse el punto y a partir de ahí generarse una cierta seguridad jurídica, porque no podemos decir que en un lugar estén aceptando todos los incidentes que se interpongan y en otros estén rechazando todos y absolutamente todos los incidentes que se interpongan. ¿Qué soluciones tengo? Qué difícil. Como en mi criterio personal tengo soluciones, pero no podría decirles a cada uno, decidan que en este caso deberían admitir, por ejemplo, una apelación o tramitarlo a través de un carácter incidental y en este otro caso no lo hagan. Requiere entonces aplicar otros elementos de interpretación, de carácter hermenéutico, de carácter histórico, hacer un análisis deontológico y eventualmente verificar las consecuencias, y desde el punto de vista teleológico, de lo que yo puedo resolver, más allá del formalismo, y de los efectos de lo que yo voy a resolver. Si yo empiezo a darle apelación a un tipo incidental, porque simplemente considero que debería tenerla y no verifico los efectos que puede producir, podría estar abriendo el espacio para que se lleguen una gran cantidad de incidentes a los tribunales de apelación que podrían llegar a colapsar su actividad. Y muchos que ni siquiera tienen por el fondo una necesidad de que sean conocidos. Temas, por ejemplo, de nulidad que tengan que ser valorados, que realmente, yo cuando veo un incidente a veces, o por mi experiencia, analizo de dónde viene ese incidente. Hay titulados una gran cantidad de incidentes. Incidente de reposición de plazos, incidente de defecto procesal, incidente de nulidad de notificación. Bueno, habría que analizar por cada uno de los jueces si efectivamente es solo el hecho de que yo le ponga incidente a un trámite donde yo considere que debería determinarse algo en favor mío o del proceso, tiene una verdadera relación con el proceso. Y si va a producir un efecto, y si va a beneficiar o no a la parte. ¿Por qué? Porque, como insisto, a través del análisis, yo no puedo determinar específicamente la diferencia entre un trámite incidental directo y un trámite a través de un proceso incidental. He buscado elementos de autores que señalan, por ejemplo, en el caso de Pablo Saavedra, que el proceso incidental como tal se divide en un aspecto de carácter procesal y sustantivo. El incidente como tal es un elemento sustantivo y debe estar relacionado desde el punto de vista de lo que regula
a través de una consideración debidamente adscrita a una norma. Es decir, tiene que estar tipificado. Pero el trámite procesal, lo que debe verificar, que es otro aspecto distinto, que sería el proceso incidental, es un trámite que se le da al tipo de actividad que estoy realizando. Y como tal, esa actividad que se está realizando, lo que requiere es que se dé audiencia a la contraparte. Una vez que la contraparte se le haya dado la audiencia, se pueda referir el punto y se resuelva a punto y se determine con relación a lo que resolví si eventualmente eso tiene apelación o si tiene algún tipo de recurso. Y la consideración del efecto que podría presentarse. Eso me exige a mí, entonces, a partir de una interpretación como esa, la diferenciación del trámite incidental de un incidente propiamente dicho. Eso me serviría a mí para relacionarlo, pero eso es una interpretación que yo hago, no me la da el código. Entonces, como yo lo puedo interpretar de esa forma, otro juez puede interpretarlo que no, bajo un principio de garantía. Yo tengo que determinar que las partes tienen derecho a impugnar o tienen derecho a que se conozcan sus asuntos incidentales a través de una amplitud en cuanto a su defensa y eventualmente le admito la apelación. U otro más restringido le dice no acepto ningún tipo de apelación porque considero que eso no está relacionado directamente a un procedimiento incidental o a un incidente en fondo. Eso es un tema que nosotros nos hemos estado planteando y que muchos jueces igualmente se han estado planteando. Temas controversiales, otro más. Los procesos incidentales considerados autónomos, como los que señalábamos ahorita, remoción de albacea, cobro de honorarios, rendición de cuentas y legalizaciones. ¿Por qué considerarlos así desde ese punto de vista autónomo? ¿Cuál es la diferencia con los otros? Bueno, podríamos contestar que si nosotros calificamos este tipo de incidencias y las diferenciamos de las otras por el procedimiento incidental que se les aplica, haríamos diferencia en los efectos de la resolución a cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, algunos se cuestionan, ¿a cuáles les damos costas? Un incidente planteado en audiencia, por ejemplo, de algún tema relacionado a un rechazo de prueba y demás, o una solicitud para efectos de incorporar prueba a través de un trámite incidental, a efectos de que el juez decida de oficio admitirlo o no, ¿tendría que resolver un punto de costas? Podríamos cuestionarnos si, por ejemplo, un incidente de remoción de albacea debería generar costas. ¿Hay alguna norma que me relacione dentro del código? Ustedes han visto, no sé, yo traté de buscarla y no me la encontré, que me diga específicamente este tipo de incidentes generan costas. Pero hay otros que, dependiendo del análisis, yo podría decir, sí generan costas. Una legalización, podríamos estar verificando si una legalización en algún tipo de proceso, ya sea a nivel concursal o a nivel de sucesión, podría generar o no costas. Podríamos cuestionarnos si una rendición de cuentas podría generar costas. Gastos procesales. Algunos dicen, bueno, relacionémonos al proceso principal. No lo resolvamos ahí, eso queda y el legislador dejó eso para el proceso principal. Pero ¿qué pasa si a la hora de resolver el proceso principal la persona que obtuvo el aspecto positivo en el incidente no obtiene una victoria a nivel del proceso principal? ¿Se cobraría o no? Podríamos cuestionarlos entonces en ese caso si esos efectos procesales que se indican ahí deberían aplicarse dependiendo del tipo de incidente que se tengan. Bueno, yo al hablar de este trabajo con don Robert, le dije que cuando don Álvaro me lo había planteado, yo pensé en más preguntas que respuestas. Y todavía me generó más preguntas que posibles respuestas. Y después de haber leído lo resuelto y hablado con varios jueces de tribunales de apelación a partir de estas giras, tengo todavía mucho más cantidad de preguntas que respuestas. Entonces, es difícil, o sea, no es fácil este tema. Los incidentes tienen un aspecto muy importante dentro del proceso. Y como decidamos resolverlo, me hablo de los jueces, o como decidamos tratarlo, si hablo de los litigantes, de los abogados, podría ser que un proceso aplique celeridad o eventualmente un proceso no camine. Lo mismo ocurriría con el tema de los efectos de esa resolución. Podría decidir si eventualmente saturamos a los tribunales de apelación de muchas gestiones o eventualmente le estamos minando el derecho de defensa a las partes y si empezamos a rechazar también el proceso. Y hago observación porque he hablado también con muchos compañeros de tribunales de apelación
que me han contado de que les están llegando muchísimas apelaciones por inadmisión de incidentes que en principio podrían eventualmente valorar la existencia de una apelación real a partir de la interpretación que se haga. Bueno, mil disculpas, o sea, hubiera deseado un poquito más amplitud para efectos de ver este tema con más tiempo. Yo sé que Roger le tiene una visión que nos va a complementar y por eso no me entristece tanto el terminar aquí. Y esperando que Roger también les dé unas soluciones a partir de lo que también hemos conversado y de la concepción de Roger a partir de su experiencia y de su visión de litigante, que para nosotros también es muy, muy importante. Y ojalá que lo determinado por parte del legislador en el tema de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de que no podamos participar mucho de cursos y demás, sea solventado a partir de estos conversatorios que la verdad se requieren para mantener en interacción entre litigantes y jueces, porque es muy importante para que la Administración de Justicia camine. Muchas gracias.